esta ocasión, nuestro invitado para esta conversación es Rubén Parada, presidente de Acobal de los Ríos. Tuvimos una conversación con él hace aproximadamente un mes, donde estuvimos conversando de bastantes temas, y la idea entonces de esta oportunidad es ver qué ha pasado con todo lo que estuvimos conversando durante ese momento, y que de alguna u otra forma se pronosticó que iba a ser una tema bastante fuerte hoy en día, y así ha sido. Este espacio, como siempre, me acompaña Antonio, también en la conducción de esta entrevista. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Te parece si inicias esta entrevista? Sí, Alejandro, perfecto, muchas gracias. Darle la bienvenida en primera instancia a Rubén Parada, que estamos vía contacto telefónico. Rubén, ¿te encuentras por ahí? ¿Cómo te encuentras? Hola, bien, buenos días a todos los Rubén, auditores de la radio. ha pasado un mes aproximadamente desde que hablamos, y pasamos, yo me acuerdo, ese fue el 18 de abril la última vez que estuvimos en contacto. Teníamos 9.000 contagiados en ese entonces, pero hoy a la fecha ya estamos sobre los 70.000. Entonces ha pasado harta agua bajo el puente, como dicen, y hay varias cosas de que hablar. Entonces, primero preguntarte cómo te encuentras, y también en qué situación se encuentra la Asociación de Consumidores de los Ríos. Bueno, nos encontramos bien, digamos, en términos de salud, preocupados, sí, por todo lo que está ocurriendo en materia de el número de contagiados con esta situación del coronavirus, que ya por lo menos lamentablemente en su momento no se tomaron las medidas que aconsejaban precisamente gente vinculada al área de salud, como el colegio médico, gente vinculada a la ciencia, y que hoy día nos encuentra en una situación de absoluto desborde de contagios a nivel nacional. Claro, me imagino. Y sobre todo estamos viendo el tema del manejo del gobierno, de lo que ha hecho durante este periodo de estado de emergencia. Hace un mes, Carlos Sublet, de la Cámara de Comercio de Santiago, da las declaraciones: no podemos matar toda la actividad económica para salvar las vidas. Yo recuerdo que eso fue el inicio de la nueva normalidad. Fue como la marcada de pauta, por así decirlo, del empresariado hacia el gobierno, para que se empiece a retomar la actividad económica. Eh, ¿Cómo vemos? ¿Es esto quizás el resultado de las altas cifras de contagios que hoy tenemos en el país, a tu parecer? O sea, todo el mundo aconsejaba, la verdad que uno puede concluir que ha habido una absoluta improvisación en materia del manejo de esta pandemia, porque nosotros como Asociación de Consumidores, también aproximadamente 3 a 4 semanas, estuvimos un programa con un médico, el doctor Carlos Villarroel, de amplia trayectoria a nivel del colegio médico, y él señalaba lo que dicen todos. O sea, el 60% de contagios que ya existía en ese momento estaban en la región metropolitana. Por lo tanto, por lo tanto, una de las medidas principales era la de haber tomado en esa oportunidad, 3 a 4 semanas antes, lo que es la cuarentena para la región metropolitana, no para partes ni en forma pausada, porque hay que señalar que lamentablemente el gobierno decretaba en una comuna, pero la mitad de la comuna, y dejaba sin efecto en la otra. Entonces, la verdad que esta suerte de indefiniciones o improvisación por parte del gobierno ha generado mayor daño económico que si se hubiera tomado mayor daño económico y en materia de salud, que si se hubiera tomado medidas claras y precisas en su momento. Entonces, vemos que por todos lados ha habido una comedia de equivocaciones. Uno pudiera decir que no es casualidad, pero claramente han habido equívocos importantes, y hoy vemos que lamentablemente el impacto que se hubiera tenido en la economía
si se hubieran tomado las medidas adecuadas, hubiera sido mucho menor. O sea, aquí hay todo un desacierto que ha llevado a un descalabro del manejo tanto en el área de salud como en el área económica, por no haber, digamos, tomado las medidas adecuadas en su momento. Claro. Rubén, la situación en Los Ríos respecto al tema de los consumidores, yo recuerdo la vez que estuvimos hablando, habían varias cosas, desde reclamos por parte de estudiantes, pero también en términos de cuentas por pagar, de servicios básicos. Preguntarte cómo va esa situación, si la demanda por parte de los usuarios ha ido incrementando, han recibido más denuncias, en qué tipo de áreas, si nos puedes contar un poquito sobre eso. A ver, no se ha detenido. Yo precisamente durante el transcurso de este fin de semana estuve en contacto con medios de comunicación de diversas comunas de la región, Panguipulli. Hoy día en la mañana estuve con 3 medios de comunicación de la comuna de Río Bueno, con medios de comunicación de La Unión, en Paillaco. O sea, aquí, y hemos descubierto aquí lo que ha habido ha sido un incremento injustificado de los cobros de servicios de agua potable y electricidad. Ahora aquí hay varios aspectos que hay que señalar y que con el actuar y con el caminar que hemos tenido de los contactos dejan evidencia. Una, nosotros en su momento propiciamos como asociaciones de consumidores del país, aquí hablo a nombre de todas, propiciamos que el gobierno al inicio de esta situación de emergencia en materia de salud y que iba a tener claro impacto también en el ámbito económico, debería haber decretado el congelamiento del cobro de los servicios básicos, cosa que no se hizo. También nosotros pedimos, ¿cierto?, de que a la vez se evitara los cortes por deudas de parte de los usuarios. Lamentablemente constatamos, ahora las empresas dicen que fue un error, ¿cierto?, constatamos de que muchas boletas que se entregaron durante este mes en materia de servicios eléctricos y de agua potable iban con la leyenda de corte del servicio. Claro, corte programado. Es corte programado. Lo otro que hay que señalar, que ha habido, por no haberse tomado la lectura como corresponde, y aquí ya es una práctica habitual de parte del mundo empresarial, en el sentido de que siempre las cuentas, o en la generalidad de los casos, las cuentas generan un alza de los valores y no una disminución de esto, y no ni siquiera la mantención. Entonces siempre hay una transgresión en el sentido de esta relación desigual que existe entre el proveedor del servicio y el consumidor, con boletas que son absolutamente desmesuradas en cuanto al valor que hoy día se está cobrando. Las empresas han señalado que van a estudiar, que van a rectificar, dieron una serie de argumentaciones en su momento para atenuar el impacto del error que habrían cometido en algunos casos, como el que la gente hoy día permanece más tiempo, por lo tanto se va a producir un incremento. Eso es real, pero nosotros señalamos cuando hay boletas que hoy día están bordeando la suma de 200, 150 mil pesos, y cuando el consumo normal o habitual era de un cobro de 20 o 25 mil pesos, claramente ahí hay una absoluta desproporción en cuanto a los valores que hoy día están cobrando parte de las empresas proveedoras de estos servicios. Sí, Rubén, varias cosas acerca de esto, sobre todo en el tema de la luz. Como podemos ver en nuestras boletas que nosotros hemos tenido hace meses anteriores en nuestras casas, y que también algunas se pueden revisar por forma online, que sería precisamente en estas circunstancias, vemos que hay distintos parámetros que al final forman la suma total que uno tiene que ir a pagar a los distintos servicios. En estas boletas que están infladas en precio, donde vemos, como tú bien lo decías, 100.000, 150.000 pesos más consumos, que no era habitual para nada antes, incluso si es que este se pudiera haber incrementado por tener más presencia en la casa. ¿En qué
parámetro se ve afectado, afectado directamente, o sea, se ve reflejado, perdón, en el consumo de electricidad como tal, o en otros parámetros aparte de esos, según Bueno, lo que nosotros, te ha, la información que te ha llegado así como reclamo. bueno, la información que nos ha llegado como reclamo y que hemos ido recogiendo en diferentes comunas es que precisamente es el valor de consumo, digamos, en la boleta. Fíjate que, antes que me olvide, hay un tema que no es menor, que nosotros señalábamos y que hoy día, con esta suerte de emergencia sanitaria que se vive, explotó. Nosotros señalábamos de que a comienzos de año habían 199.000 personas en estado de morosidad en la región de Los Ríos, y en el país habían 4.700.000 personas en estado de morosidad. Pues bien, esta suerte de emergencia que se está viviendo dejó en evidencia otro aspecto que no es menor. La morosidad también afectaba a los servicios básicos. Hay gente que se veía imposibilitada de cumplir con el pago al día del valor del consumo. Y resulta que esto ha llevado a que hoy día también, ¿cierto?, se haya juntado el valor de una cuota o un pago que teníamos atrasado, más el incremento abusivo que experimentaron las tarifas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que aquí las empresas van a tener que actuar con mucha responsabilidad, en el sentido de que nos enfrentamos hoy día a otra situación del incremento del valor, pero después, una vez pasada esta pandemia, producto de la situación, de la gravedad de la situación económica, vamos a ver incrementado también la cantidad de cortes de servicios básicos, producto de la imposibilidad de poder pagar deudas que ya se venían acumulando. Entonces, muchos consumidores y usuarios se están viendo atrapados en un callejón sin salida, en este aspecto que no es menor, que tiene relación con algo que es esencial, como es el servicio del agua potable y el servicio de la luz. De eso también hemos tomado conocimiento, de que era un drama que permanecía tapado previamente, pero nos ha llegado información de que mucha gente, cuando nosotros hablábamos de morosidad y nos referíamos al sector financiero o al retail, no es menor también que hoy en día se destapa la olla en cuanto a que esta situación de morosidad también afectaba la cuenta de los servicios básicos en la región de Los Ríos, en un número que no es menor de usuarios. Entonces, nos estamos encontrando en una especie de callejón sin salida, en la cual las autoridades, si no toman cartas en el asunto, en el sentido de asegurar un ingreso mínimo que permita cubrir este tipo de necesidades y que vayan en directo beneficio de los usuarios, porque alguien nos señaló, en algún lado nos decían, si nosotros éramos partidarios de los subsidios. Nosotros no somos partidarios de los subsidios, porque los subsidios en muchos casos, si bien van a las personas, pero se traspasan en forma inmediata a las empresas. Entonces va a haber que estudiar esta forma de cómo se enfrenta a la brevedad o en el corto plazo esta situación que es bastante dramática, que afecta a muchos consumidores y usuarios. O sea, estamos descubriendo que igual no teníamos conocimiento, pero estamos descubriendo de que había una realidad bastante oculta que también afectaba a los usuarios de estos servicios. Rubén, precisamente en esto último que mencionaba, bastante importante, y con estas palabras, como lo defines, de que se destapa la olla, unos números bastante preocupantes, 4 millones a nivel país, que es bastante. Eh, y es algo que venía de antes precisamente, y como tú bien lo mencionabas, la morosidad, eso de ir acumulando las deudas, va generando más deuda y finalmente nunca se va a pagar esa deuda, en este caso de servicio básico.
Así que la pregunta es la siguiente, obviando una crisis sanitaria y obviando todo lo que ha estado pasando durante los últimos meses, el valor que tienen las cuentas de servicios básicos, gas, luz y agua, ¿son demasiado altos para el chileno, para nosotros? ¿Es un costo excesivo que debemos pagar? Bueno, se señala que a nivel de se señalaba de que, tiempo atrás, en este momento no tengo datos actualizados, pero señalaba de que a nivel de Latinoamérica sí nosotros teníamos uno de los costos más altos, y es así como en el gobierno anterior, una persona vinculada al área de estos servicios, como fue el exministro Máximo Pacheco, señalaba de que en el mediano plazo en Chile se tendría que reducir los valores, en este caso hablar en términos específicos de los valores de la electricidad. Hay que recordar que durante parte importante del gobierno siempre ha habido una discusión en materia de suministrar mayor energía, y esto con las consabidas consecuencias que se generan en impactos ambientales, ¿cierto? Pero el argumento que se tenía era que en el mediano plazo nosotros como país deberíamos experimentar bajas en los montos de pago del servicio eléctrico precisamente, y hasta ahora vemos que no se ha producido, por lo menos en el bolsillo de las personas no se ha producido lo que es esta reducción, y creo yo que ahí algo que hemos machacado hasta el cansancio, creemos que el Estado está completamente ausente en estas áreas, más allá de lo que son las políticas de subsidio, que en el fondo van orientadas a un sector minoritario de la sociedad. O sea, aquí se habla de vulnerabilidad, pensando de que la gente que es vulnerable es la gente que se encuentra en una situación de extrema pobreza, ¿cierto? Pero la vulnerabilidad, y quedó demostrado con esta crisis, afecta a un sector importante de la población, producto de los grados de precariedad laboral que existen en Chile. Hoy día esta situación de precariedad y de no pago de sus deudas en materia de servicios básicos y en materia de otras obligaciones financieras no es solamente de los sectores de escasos recursos, sino que también hay un sector importante de profesionales que han visto obstaculizado su desempeño producto de la situación que estamos viviendo en el país. Así que en ese aspecto siempre tratamos de hablar de vulnerabilidad como aquellos sectores que de una u otra manera tienen ingresos económicos reducidos, que están en el límite de la extrema pobreza, pero también aquí hoy día la crisis dejó en evidencia que la vulnerabilidad, tanto en términos económicos como laborales, abarca a un segmento muy importante de la población, de los cuales no hay que excluir gente del ámbito profesional. Perfecto. Rubén Pará, presidente de ACOBAL de Los Ríos, Asociación de Consumidores de Los Ríos. Rubén, estamos ya a la espera de que ACOBAL vuelva a la sintonía de la 90.1 FM. Les recordamos a las personas que nos están escuchando por la radio y nos están viendo a través de nuestra señal de streaming que ACOBAL de Los Ríos ya lleva aproximadamente 2 años junto a nosotros en nuestra parrilla programática, y ya pronto estaremos de vuelta con ACOBAL para que se estén enterando más a fondo sobre todos estos problemas que están teniendo a nivel de consumidores, tanto acá en la región de Los Ríos, pero también a nivel nacional. Varias cosas que mencionaste, Rubén, son preocupantes, y sobre todo el tema de la morosidad que afecta en términos de servicios básicos a la población, que como tú mencionabas no es un número menor. Y dentro de las varias cosas que tú mencionas está el tema de la ley del congelamiento de las tarifas de servicios básicos. A tu parecer, ¿qué piensas que va a pasar respecto a esto? ¿En algún momento se va a hacer insostenible y va a tener que suceder, va a tener que ceder el gobierno? A nivel parlamentario, yo tenía entendido que había un proyecto, por lo menos desde la bancada de oposición al gobierno, de que esto se hiciera real, pero no ha pasado más que eso. Entonces, ¿tú cómo proyectas este tema del congelamiento de tarifa y también
esto sumado a lo que tú nos mencionabas sobre la morosidad que proyectan en servicios básicos luego terminada esta pandemia los usuarios. La verdad es que ahí, más allá de la labor que puedan cumplir algunos sectores del Parlamento, aquí es el gobierno quien tiene que dar una señal clara en el sentido de qué lado se va a inclinar la balanza. Y lamentablemente el gobierno ya ha dado esas señales. Y las señales no van para satisfacer las justas demandas de gran parte de la población. Aquí hay un hecho súper claro. Aquí se aprobó un paquete económico de 15.000 millones de dólares, ¿cierto? Que hasta ahora, si uno observa el impacto real, a pesar de lo cuantioso de los recursos, el impacto real en términos de que la gente tenga algún grado de satisfacción no es tal, porque se utilizó precisamente al sector bancario para canalizar algunos recursos. Recién estaba leyendo una nota, ahora pareciera que producto de, porque aquí se prueba con errores y después se da pie atrás, producto de esta situación que quedó en evidencia, cuál era la opción del gobierno, se estaría usando como instrumento para canalizar algunos recursos de menor cantidad vía Corfo, cuando eso sería lo esencial. O sea, aquí existen aparatos del Estado que pueden canalizar en forma eficiente los recursos y para que lleguen sin tanta dilatación realmente a los afectados. O sea, hoy día, ¿cuál es el reclamo que existe por parte de esos 15.000 millones de dólares que forman parte del presupuesto nacional y que son plata de todos los chilenos, y que uno pudiera estar atento en cómo se va a invertir esos recursos, que no son menores? Se ve, por ejemplo, de que la gente a las cuales supuestamente iban a ser los beneficiados, se habló de las pymes, ¿cierto? Que aparece como algo que es recurrente a hablar de las pymes. Hoy día el sector no ve que esos recursos hayan llegado a la ciudadanía. Eso mismo está ocurriendo también a nivel regional. Se aprobaron por parte del gobierno regional 500 millones de pesos para ir en sectores que estén afectados económicamente, de pequeños y medianos empresarios, pero hasta ahora no vemos que esta situación, la población perciba que esos recursos estén llegando en forma clara y transparente a los que realmente son afectados. Entonces, y como ciudadanía, tenemos organizaciones sociales que todavía no tenemos la capacidad de articularnos para exigir transparencia en cuanto a la utilización de estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que observa uno a primera vista como asociación de consumidores? De que toda esta pandemia, toda esta baile de recursos cuantiosos se está convirtiendo en un gran negocio para algunos sectores que se van a ver beneficiados. Lamentablemente, la visión que tenemos la Asociación de Consumidores es bastante pesimista, porque hasta ahora hemos visto que las señales claras que se han entregado por parte de la autoridad son precisamente en dilatar la situación sin cumplir con lo que es efectivamente el compromiso que se tuvo en su momento para canalizar esta cantidad de millones. Claro, me imagino. Rubén, ya casi finalizando con la entrevista, y una pregunta que se hace mucha gente también, yo creo que tiene que ver con... Se van a poder tomar quizás medidas legales por la negligencia que están teniendo estas empresas, en este caso servicios básicos. Con esto me refiero, por ejemplo, antes con Alejandro estábamos hablando y yo le ponía el ejemplo de que una persona de tercera edad le llega a la cuenta de luz con un alza de un 50%, por ejemplo, de lo que no estaba acostumbrado a pagar. Primero, la primera reacción es de susto, de qué está pasando, por qué me están cobrando tanto. Lo segundo es donde viene la leyenda que está programado el corte. Eso también genera un estrés y una inquietud para una persona de tercera edad. Con esto me refiero sobre los 50 años, que también son personas que están propensas, mucho más propensas que personas de un rango menor de edad por el tema del coronavirus. Entonces, esta persona recibe esta cuenta, ve la leyenda que tiene un corte programado, inmediatamente se preocupa y con este tema de las tecnologías, que en realidad no es muy amigable quizás con las personas que son más adultas, como para hacer las consultas, los call centers, o ya sea meterse a la web en este caso SAESA. Entonces,
muchas de estas personas finalmente terminan saliendo de sus hogares, se dirigen hacia la misma empresa para poder hacer los reclamos y al final terminan generando aglomeraciones o esta persona tiene que usar transporte público. Eh, Me refiero a que finalmente por esta negligencia que cometen este tipo de empresas, hace que se exponga mucho más las personas a que salgan de sus hogares, por este tema de la preocupación de que no haya un corte de luz, por ejemplo, o de agua. Entonces, eh, podrá haber la posibilidad quizás a futuro, cuando quizás esto termine, de que haya una demanda colectiva por parte de las personas, que se tomen medidas serias por la negligencia que están teniendo estas empresas que no están ayudando quizás a descongestionar las calles o los servicios en donde se aglomera mucha gente. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Bueno, yo creo que es factible lo que se ha hecho hoy en día por parte de algunas asociaciones de consumidores que tienen aparatos jurídicos, por lo menos en el caso de la región de la Araucanía, es recursos de protección que han sido acogidos, pero que hasta ahora no sabemos en términos concretos el impacto real que van a tener. En el caso de la región de la Araucanía se interpuso un recurso de protección producto de estas alzas desmedidas e injustificadas en materia de servicios básicos, que es lo que obliga a un recurso de protección a que la empresa haga llegar los antecedentes en un plazo, sin temor a equivocarme, no superior a los 8 días digamos al tribunal, para que señale en qué se basó esta situación de desmedida y claramente de abuso con los consumidores. Así que eso por lo menos es la información que nosotros tenemos. Ahora, respecto si en el mediano plazo uno pueda, digamos, comprobar que hubo un impacto real, todos sabemos que en el caso de los tribunales se requiere siempre y se maneja con lo que es en materia de pruebas que permitan acreditar el daño causado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Las empresas, producto del error que percibieron, que cometieron, hoy día están señalando en forma, digamos, bastante reiterada de que se van a estudiar caso a caso, digamos, aquellas situaciones que claramente ellos habrían cometido injustificada, un cobro que es absolutamente desmedido. Pero eso nosotros no sabemos, y ahí está pendiente, digamos, esta situación, de si la empresa va a tomar las medidas una vez que la persona interponga los reclamos o se va a proceder en forma automática a hacer una revisión concreta a partir de la lectura que se tome hoy en día. Porque lo que está claro es que 220.000 pesos o 150.000 pesos en un hogar que consumía 23.000 pesos en su momento no guarda ninguna proporción, más allá de que hoy día las personas puedan estar por un momento más extendido o más horas en el interior de su hogar. Claro. Alejandro. Sí, ya finalizando la entrevista, por ejemplo, me llega una cuenta con un cobro excesivo, y también para recordarle un poco a la gente qué tiene que hacer cuando le llega ahora mismo o tiene una cuenta desde hace un mes con un cobro aparentemente excesivo, a dónde tiene que acudir, a dónde tiene que llamar, esos datos para recordar y también para finalizar, Rubén. Sí, eso es súper importante. Es súper importante que nosotros durante el año pasado estuvimos promoviendo lo que es la cultura del reclamo. Es súper importante que la gente y los que puedan, ¿cierto?, ingresar sus reclamos vía plataforma digital, tanto a la empresa, como en el caso del agua, ¿cierto? Tenemos acá lo que es Aguas Décimas, y en las 11 comunas restantes de la región tenemos a ESAL, y lo que es materia de agua potable, la empresa de servicio, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En el caso de la luz, ¿cierto?, ingresar el reclamo a la empresa SAESA y a la vez en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en la importancia de que la gente ingrese sus reclamos o denuncias? Porque el día de mañana, cuando nosotros vamos a tener que sentarnos frente a la superintendencia o frente a lo que es las empresas, nosotros tenemos que tener el respaldo necesario de que la cantidad de reclamos fue importante respecto al tema de los cobros desmedidos de las boletas de la luz y el agua. Como dato nomás, el año pasado hubo un problema en Osorno
en toda la comuna de Osorno con el tema de la mala calidad del agua, ¿cierto? Y fueron 48.000 las personas afectadas. En los primeros 3 meses nos habían ingresado más de 291 reclamos en forma regular. Eso revela claramente de que la gente hoy día nos falta mucho para tener esta cultura de reclamos por los canales oficiales. Más allá de que podamos decir que nos genera mayor ruido, pero para nosotros como asociación de consumidores, que tenemos que cada cierto tiempo asumir la representatividad y la demanda de estos abusos, tenemos que vernos obligados a sentarnos con la superintendencia, como también con las empresas de estos servicios, y para eso es súper importante tener el respaldo necesario de la cantidad de reclamos que se ingresan. Sí. ¿Alejandro? Sí, vamos finalizando entonces esta entrevista. Recordar que Acobal se va a volver a sumar a la programación de Radio UH, para que estén atentos en nuestras redes sociales cuando sea esta vuelta a los micrófonos, obviamente a través de estas plataformas que permiten realizar las entrevistas, las conversaciones y los programas desde casa, porque de todas formas el llamado en esta crisis sanitaria es a quedarse en casa. Nosotros nos estaríamos encontrando la próxima ocasión, que va a ser mañana, con una nueva entrevista de esto del mediodía. Vamos a dejar a Rubén ahora con las últimas palabras en esta entrevista. Rubén. Bueno, agradecer nuevamente la posibilidad de dar a conocer esta situación de problemática, y a la vez recordar, cierto, que la Asociación de Consumidores también tiene algunos canales para que la gente pueda hacer consulta e ingresar reclamos. Nuestra página, que es www.acobaldelosrios.cl. También buscarnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook también pueden llegar, y también nuestro correo, que es acobaldelosrios@gmail.com. Perfecto, Antonio. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana a contar de las 8:30 en el República de los Ríos habitual, conducido por Miguel Millar y también por Víctor Godoy. Así que agradecer a Sebastián Valenzuela, que se encuentra en los estudios, y nosotros nos volveremos a encontrar mañana a eso del mediodía. Adelante, estudio. Muchas gracias. Chao, Rubén. Chao, gracias. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos.